Es saliente director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, será el próximo nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo en Colombia. Doctor Reyes, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo va todo? Bien, estoy un poquito inquieto viendo los mensajes que le manda el ministro de Hacienda quejándose de la gestión fiscal. ¿En qué condiciones deja usted la DIAN, doctor Reyes? ¿Le debo decir doctor Reyes o ya lo tengo que decir nuevo ministro de Comercio, doctor Reyes? Como usted prefiera. ¿Cuándo se posesiona? Bueno, la idea es que sea esta semana. Hay unos trámites administrativos ahí, pero pues ya estamos haciendo el empalme en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero sí creo que es importante esa pregunta que usted me hace, ¿no? Sobre todo porque creo que es bien importante, más allá de el ministro tiene muchas preguntas y se le han respondido muchas veces y sin duda alguna el nuevo director se las seguirá respondiendo, pero me parece que más allá de eso, estas son preguntas muy importantes de responderles a los inversionistas que compran deuda colombiana. En últimas, lo que respalda la deuda colombiana y la confianza inversionista en el país es la solidez de la administración tributaria. Y creo que ahí es importante dejar muy claro el mensaje de que la administración tributaria de Colombia, la DIAN, está más sólida que nunca en todos los aspectos, empezando por el recaudo. El recaudo como porcentaje del Producto Interno Bruto, el año pasado llegó a 16,7%, antes nunca había sobrepasado el 15%. Pero doctor Reyes, sí. si me permite, ¿no es cierto que el recaudo en Colombia, el tributario, el que le corresponde a la DIAN, de la cual usted es director saliente, se cayó más de 40% el último año? No, caerse, a ver. Se cayó 10% en abril, 40% en el último año corrido. No, en el 40% en el último año corrido, el año 2023, el recaudo subió en un 13% real y fue un recaudo de 16,7% del PIB, un PIB que creció, o sea, fue el recaudo más alto de la historia. Pero quiero hablar, o sea, que sí ha habido una caída, sobre todo en el mes de abril, que me parece que es importante desglosar precisamente para que todos entendamos de dónde viene esto y nuevamente para diferenciar entre cosas coyunturales, sí, que son ajenas al desempeño de la administración tributaria y la solidez con la que estamos dejando la DIAN, que en últimas es la fuente futura de ingresos que nos va a permitir pagar la deuda en la que incurramos ahora y financiar la inversión social, no solo de este gobierno, sino de gobiernos futuros. Entonces, en lo que va de este año, se ha reducido el recaudo en 9,8 billones de pesos, de los cuales 2 billones de pesos corresponden a menor recaudo en el sector petrolero, 4,2 billones de pesos corresponden que es una cantidad muy grande, a menor recaudo en el sector carbonero, 0,1 billones de pesos al sector financiero y 3,5 billones de pesos a otros rubros que son que corresponden en parte a la desaceleración de la economía, pero incluso, y quiero que aquí que nos fijemos en una cosa que me sorprende un poco, que no ha entrado en los análisis que se han divulgado hasta ahora, que ni siquiera estamos comparando peras con peras, sí, porque entre enero y abril los pagos de las personas jurídicas el año pasado se hicieron en abril del año pasado, mientras que este año se hicieron solo en mayo por un cambio de las fechas. Entonces, muchas de esas noticias de caída no tienen en cuenta unos factores que exageran esa reducción en el recaudo. Doctor Reyes, usted tuvo la oportunidad, porque yo miro aquí cifras por ejemplo, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y dice el Comité Autónomo que sí ha habido una caída del 10,3% en el recaudo. Entre enero y abril se han recaudado 86 billones de pesos aproximadamente y en términos reales del 15% es la caída y que estamos por debajo de las metas fijadas para este año. ¿Esta explicación no se la entregó a usted mismo en alguna reunión al ministro de Hacienda? Esta explicación que nos está dando, ¿por qué él está diciendo que es un problema no de pronto de desaceleración económica, del cambio en el calendario tributario, sino de gestión de la DIAN?
Pues creo que es una pregunta que le tendrían que hacer a él. Lo cierto es que esta explicación se le ha entregado a él muchas veces, pero yo quiero enfatizar la importancia de que mientras él termine de responderse a sí mismo esta pregunta, quiero dar la claridad a las personas que invierten en deuda colombiana de que el recaudo tributario de Colombia es muy sólido. Déjeme, me gustaría cerrar un poquito de la idea de esas caídas en recaudo petrolero y carbonero, porque se deben, o sea, por ejemplo, sector carbonero, 4,2 billones de pesos de caída, se benefició en el 2023 de dos factores muy importantes, un precio muy alto del dólar y un precio muy alto del carbón debido a la guerra de Ucrania, que entonces pues fue bueno mientras duró, digamos, el recaudo adicional, pero dado que ni la DIAN ni el gobierno colombiano controlan esos factores, debemos estar tranquilos en cuanto a que no hubo una falla por parte de la gestión del gobierno con respecto a ese recaudo. Y entra otro factor que ya pues es como parte del debate político muy legítimo, y es la caída de la no deducibilidad de regalías, que eso también incide en un menor recaudo este año. Entonces, ¿cuánto le significa a la DIAN el fallo de la Corte Constitucional sobre no deducibilidad de regalías? Es una caída de alrededor de 6 billones de pesos, ¿no? Y lo que pasa es que como nos sabíamos, como las retenciones de esas regalías pero, doctor Reyes, perdóneme, sí. El fallo es de diciembre pasado, no tiene nada que ver con el recaudo del año pasado. El fallo de la Corte Constitucional ocurrió cuando había terminado ya el año fiscal. Tiene mucho que ver, póngale cuidado. Entonces, resulta que el año pasado las empresas del sector minero energético se habían hecho retenciones, así como uno le retienen, si cuando usted le pagan su salario, pues usted le retienen por concepto de impuesto de renta incluso antes de que le toque pagarlo, ¿cierto? Entonces, ellas ya se habían hecho retenciones por la no deducibilidad de regalías que les iba a caer este año. Como hubo ese fallo, ya no tienen, digamos, no adeudan eso, y entonces les queda un saldo a favor muy grande. Al tener un saldo a favor muy grande, este año dicen, como es su derecho, pues yo tengo un saldo a favor, no voy a pagar en efectivo, sino que voy a hacer uso de ese saldo a favor. ¿Cuánto había recibido usted por renta presuntiva anticipada? Bueno, esos son autorretenciones de las empresas del sector energético. Entonces, hay 6 billones de regalías, de los cuales 3 ya estaban en... 6 billones son en 4 años, no en un año. No, en 2 años. En 2 años, 3 habían retenido en el año pasado, y 3 estaban programados como recaudo adicional este año, que obviamente no entra. Sí. Usted va a tener que devolver, es decir, la pregunta es, ¿cuánta plata tendría que devolver usted por cuenta del fallo de su deducibilidad de las regalías de minería energéticas? Bueno, precisamente como se había retenido esa plata, no es tanto de devolverla, sino es más como ya se había retenido, son saldos a favor y son pagos que no van a hacer este año. Sí, o sea, pues es una diferencia sutil, pero como todos los años esas empresas obviamente tienen utilidades y pagan impuesto de renta, pues para ellas es preferible simplemente usar ese saldo a favor para no pagar impuesto ahora. Sí. Doctor Reyes, pero todo esto conduce, y usted lo sabe mejor que yo, a un gran cuestionamiento que hay sobre la gestión fiscal que le corresponde a usted todavía como director de la DIAN. Y las quejas vienen de quien era su jefe, del propio ministro de Hacienda. Le pregunto pues respetuosamente, por supuesto, doctor Reyes, ¿por qué este espectáculo del ministro de Hacienda acusando al director de la DIAN de que no hizo gestión? ¿Por qué desde el propio gobierno lanzándole a usted piedras o poniéndole palos en la rueda a la gestión de la DIAN? Mire, yo creo que pues, es una excelente pregunta para hacerle a él. Yo no me voy a poner a psicoanalizarlo, pero lo cierto es que creo que tenemos que, porque miren, Néstor, o sea, yo creo que en este momento en el país estamos teniendo una serie de debates políticos muy intensos. Yo creo que si, digamos, alguien desde la oposición ve falta de unidad en el gobierno, dice, pues así son tal y como me los imaginé, o sea, mire esto. Yo creo que está bien tener nuestros debates políticos, pero sí quiero enfatizar la importancia de que tengamos los debates políticos sin que nos incida sobre el manejo de la economía, que al fin y al cabo es la economía
de todos y es el manejo económico que va a financiar también futuros programas de gobierno, ¿sí? Entonces creo que aquí yo sé que es, o sea, incluso como espectáculo puede ser bien interesante ver el tira y afloje entre dos personajes del sector Hacienda, pero yo quiero mandar un mensaje. El espectáculo es triste, doctor Reyes, y son por eso que muchos dicen que al interior del corazón económico del gobierno se libra una guerra fría entre ustedes los dos, usted y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pero quiero preguntarle hacia futuro. Usted ya como ministro de Comercio va a tener que trabajar en varios temas con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Están incluso juntos en varias juntas directivas, para no decir más. ¿Cómo van ustedes a hacer para sobrepasar estas diferencias y limar rencillas de cara a los nuevos asuntos con los que tienen que resolver? ¿Ha hecho usted las cuentas de los temas en los que tiene usted que tratar directamente con el ministro de Hacienda, ya usted como jefe en la cartera de Comercio? Mira, tal y como lo dices, estos temas al corazón del gobierno son bien importantes, pero por fuera de eso yo quiero, antes de responder el resto de la pregunta, cerrar este tema y dejarles un mensaje muy claro a los inversionistas en cuanto a la solidez del trabajo que se hizo en la DIAN. Quiero resaltar, por ejemplo, aquí una ampliación de planta a la que Colombia se había comprometido a hacer desde su ingreso a la OCDE, que no había hecho. Nosotros la dejamos lista. Es una ampliación de planta que se hizo con cero clientelismo. Es una ampliación de planta que se hizo con una nueva carrera administrativa que ahora es ley de la República y que nos asegura que de esas 10.000 personas, que ya una buena parte entró y el resto está por entrar en la DIAN, 0 personas han entrado a dedo por quien sea, han entrado por un concurso de méritos, y esto se suma a un proceso de modernización de procesos que va a redituar en términos de ingresos futuros para el país, algo que estimamos entre 4 y 7 puntos adicionales del PIB durante los siguientes 10 a, digamos, 15 años. Son cosas pues de largo plazo, son proyectos de Estado, y yo quiero dejar muy claro ese mensaje, que más allá de los temas de corazón del gobierno, esto es una cosa que queda para todos los colombianos, más allá del debate político que tenemos que tener. Y llegando a tu pregunta, pues no, obviamente que la idea es mantener una relación absolutamente cordial con todos mis colegas en todos los escenarios. Doctor Reyes, hay otro tema que es muy preocupante y yo lo he escuchado a usted muy preocupado en esta entrevista, enviándole mensajes a los mercados, los que compran deuda. Mire, este es mi mensaje desde la DIAN. Los que compran los bonos, este es mi mensaje desde la DIAN. Y hay otro tema que a ellos les está preocupando, y es que se incluyó en el presupuesto de la Nación se incluyeron cerca de 10 billones de pesos de una plata que aparentemente iba a recaudar la DIAN por el concepto de arbitraje de litigios, unos 10 billones de pesos, y eso no se va a recaudar. Y el equipo económico de Hacienda por este tema también están muy molestos con usted. Y mi pregunta es, ¿esta fue idea suya? ¿O de quién fue esta idea de incluir en el presupuesto una plata que no era segura y que todo el mundo advertía era muy difícil de conseguir? Bueno, yo creo que la respuesta es clara en el marco fiscal de mediano plazo. Esto es un planteamiento que se hizo en el marco fiscal de mediano plazo, que es algo como lo han resaltado muchas personas, por lo cual vota todo el CONFIS. Esa idea de que fue una cosa de la DIAN, realmente yo no sé hasta qué punto venga del sector Hacienda, porque pues en el sector Hacienda sería hasta chistosa la idea de que pobrecito el ministro de Hacienda, el director de Planeación Nacional, el director de Crédito Público y el director de Presupuesto, que pobrecitos que la DIAN los engañó con respecto a una posibilidad de trámite legislativo que pues de hecho se lidera desde el Ministerio de Hacienda. Yo creo que ahí es donde regresamos pues a unos temas que son más de pronto ¿cómo decirlo? De comentario, pero pues que realmente es una cosa que aprobó el CONFIS con una advertencia muy clara. Y yo creo que también es importante hablar del papel del Congreso en todo esto. El marco fiscal de mediano plazo, donde decía esto requiere aprobación legislativa, es un documento que se le presenta al Congreso. El Congreso tiene oportunidad de hacer comentarios. Más aún, la necesidad de hacer un trámite legislativo está en el presupuesto general de la Nación por el que votó el Congreso. Doctor Reyes, espero me entienda por qué le insisto, porque es que este tema es bastante preocupante. Es que Colombia está al borde de incumplir la regla fiscal, están diciendo todos. El fin de semana hubo una advertencia de JP Morgan muy preocupante, el banco estadounidense más importante, sobre este tema. ¿De quién fue esa idea? Si hubo un error, ¿quién cometió ese error? O si fue un error de todo el equipo del gobierno, ¿o por qué intentan achacarle este tema a usted?
De nuevo, no puedo lo que intentan achacarme cosas. Lo que sí puedo decir es que esta es una cosa que se planteó en el marco fiscal de mediano plazo. Claramente, o sea, en el marco fiscal de mediano plazo se plantean muchas cosas que dependen de eventos futuros contingentes, ¿sí? O sea, se hacen proyecciones sobre inflación, sobre el precio del petróleo, sobre un montón de variables que son muchísimo más difíciles de pronosticar que si hay voluntad política en el Congreso de lograr algo o no. Entonces, realmente era algo que estaba dentro de las posibilidades de su momento, pero en dado caso, pues respondiendo a su pregunta, es una responsabilidad de todos los que votamos por ese marco fiscal de mediano plazo. ¿Usted cree, doctor Reyes, fue un error meter en el presupuesto esos 10 billones de pesos cuyo recaudo era incierto, darlos como un hecho? No, yo no creo, porque a ver, lo que es un error es que nosotros en Colombia seguimos tratando el presupuesto como si fuera una cosa del Ejecutivo, cuando en las democracias modernas las legislaturas existen precisamente para hacer ese control de que los impuestos no se gasten sin una representación política. Pero si yo soy efectiva. congresista y el director de la DIAN me dice voy a recoger 10 billones de pesos que están en unos litigios, yo le digo, perfecto. Pero si usted es congresista y el director de la DIAN le dice, si usted pasa una ley, voy a recaudar esto, pues usted se asume que usted entiende que le toca pasar la ley, ¿no? Sí, se equivocó, sí. Se equivocó entonces usted y se equivocaron los congresistas que aprobaron el presupuesto en esos términos. No, yo creo que hacer propuestas no es una mala idea. Y si el Congreso decide no acogerlas, pues en una democracia está bien que el Congreso decida no acoger la propuesta. Lo cierto es que entonces toca vivir con un presupuesto más reducido. Es un funcionamiento. Pero doctor Reyes, yo creo que es muy normal. Claro, entiendo que obviamente en este momento de dificultad se intentan desligar las responsabilidades, pero al final quien hace la proyección de cuánto puede recaudar por esos litigios es la DIAN. ¿Quién le dice al Ministerio de Hacienda y quién le dice al Congreso que está en capacidad de recaudar 10 billones de pesos en el marco de litigios pendientes? No, pues claro que sí. Lo que la DIAN dijo fue, si se aprueba una ley, nosotros podemos recaudar esto. Y eso sigue siendo cierto, pero la ley no se aprobó, no se puede recaudar una cosa que no faculta la ley, que nosotros fuimos muy claros con respecto a que se necesitaba para ese recaudo. ¿Cuál fue la ley que no se aprobó y que no les permite, según usted, doctor Reyes, el recaudo de esos litigios? Es una ley de arbitraje de litigios que de hecho se radicó en el Congreso de la República en la Comisión Primera de Senado en noviembre del año. Pero si no había ley para garantizar el arbitraje de esos litigios, ¿por qué metieron la plata del arbitraje de esos litigios en el presupuesto? Porque en el presupuesto siempre se meten cosas que son proyección a futuro. O sea, usted a futuro proyecta tasa de cambio del dólar, usted proyecta precios del petróleo. La pregunta es del mismo tipo de, pero ¿por qué proyectaron el barril a tanto cuando realmente resultó ser tanto? Son proyecciones que se hacen y de hecho pues es bastante, de todas las cosas que proyecta el marco fiscal de mediano plazo, que incluyen una serie de variables macroeconómicas a las cuales es básicamente imposible pegarles, pues hacer una proyección acerca de si el trámite legislativo es posible o no es de lo más razonable del mundo. Máxime cuando es un marco fiscal que se le presenta al Congreso que tiene que aprobar ese trámite y cuando en el presupuesto general de la Nación se reitera que se necesita esa ley. Usted tiene razón en que se hacen proyecciones del dólar, del crecimiento, del desempleo, de la inflación, pero usualmente esas proyecciones son conservadoras, son moderadas. Aquí no se les iba yendo la mano en optimismo, causando una crisis fiscal, que es al final en lo que estamos. No, pues para nada. Yo creo que lo que buscamos fue una relación sincera, sensata con el Congreso de la República. Le dijimos al Congreso, aquí hay una plata de los colombianos que ustedes representan para gastar potencialmente que requiere una ley. Y eso de que requiere una ley está explícito en el marco fiscal de mediano plazo, está explícito en el presupuesto general de la Nación. Se le presenta eso al Congreso, como todos los marcos fiscales de mediano plazo, que puede revisar. El Congreso habría podido decir, ¿sabe qué? No es, nosotros no nos vemos a nosotros mismos aprobando esa ley, por lo tanto recortan los ingresos que vienen de esa ley. Habríamos podido decir, bueno, pero entonces el Congreso dijo, sí, me suena, lo reitero en el presupuesto general de la Nación, y después la ley no pasó, lo cual está dentro de las facultades del Congreso, pero así como en el marco fiscal se hace una proyección de que si la economía crece tanto, va a haber
tantos ingresos, va a haber si el dólar está en tanto y si el petróleo está en tanto, entonces va a haber tantos ingresos del petróleo y después no están, pues el presupuesto tiene que ajustarse con respecto a esas realidades. Reyes, así se aprobara en el proyecto esa ley, digamos, fuera aprobada mañana esa ley, ¿es seguro que se consiguen esos 10 billones de pesos? La ley dice, mire, ustedes se van a conseguir 10 billones de pesos, así fácilmente métalos al presupuesto, porque es que hay algunos congresistas que tienen sus dudas, porque de todas formas seguiría siendo un ingreso incierto, según lo que me han explicado off the record, porque la DIAN de todas formas tendría que ir a unos arbitrajes y pues en un proceso de arbitramiento hay 50% de probabilidad de que no y otro 50% de que sí. Pues mire, yo no sé, estamos hablando de una hipótesis acerca de una hipótesis de lo que pasaría si pasara otra cosa que no ha pasado, entonces ya me parece llevarla. Por eso, entonces, ¿por qué, doctor Reyes? ¿Por qué, doctor Reyes? Demasiado lejos, pero esos cálculos, o sea, esos cálculos están hechos básicamente pues lo que en estadística se conoce como un valor esperado, o sea, la probabilidad de que un litigio de la DIAN se gane, que es algo que la DIAN conoce ex ante, pues con base en su historia, multiplicado por el valor de los litigios que están pendientes. Esa es la proyección que se hace, es lo que uno haría. Eso es una proyección estadística normal, pues entonces si hay dudas acerca de el intervalo de confianza, pues mire, no lo sé, pero son proyecciones que son razonables, que es lo que se hace en un presupuesto. Mire, si usted va a abrir un negocio, ¿quién hace un plan de negocios prometiéndole al banco, mire, es que yo sé que voy a tener estos ingresos de tanto al centavo? Nadie, la economía no funciona así. Sin embargo, se hacen proyecciones razonables y eso es lo que era ese ejercicio del marco fiscal. Yo voy, doctor Reyes, si yo voy y pido un préstamo al banco, el banco, a diferencia de lo que pasa en la política, el banco tiene garantías de que yo voy a cumplir con mi promesa. Y aquí lo que pasa es que se hizo una promesa. No necesariamente usted se puede convertir en mala cartera, les pasa a los bancos todo el tiempo y los bancos toman riesgos razonables, pero en el agregado, en promedio, las cosas funcionan y así funciona con todos los presupuestos. Doctor Reyes, usted está dejando la dirección de la DIAN esta semana. ¿Usted cree que usted fue un buen director de la DIAN, que deja unas finanzas sólidas, que se cumplieron los presupuestos de gestión y de recaudo fiscal? Nosotros dejamos a la DIAN en unas condiciones, la verdad, excelentes y repito, hicimos muchas cosas que se estaba en mora de hacer desde por lo menos el 2008, cuando Colombia ingresó a la OCDE, la ampliación de planta, un nuevo estatuto de carrera que crea una DIAN libre de clientelismo. De las 10.200 personas que ya empezaron a entrar a la DIAN, 0 están entrando porque un congresista amigo las puso ahí. Dejamos un nuevo estatuto aduanero que, a diferencia del anterior, no está escrito con los contrabandistas, con el favorecimiento de los contrabandistas en mente, sino todo lo contrario. Es un estatuto aduanero que queda para combatir el contrabando, y dejamos una modernización de procesos y sobre todo una cosa que los contribuyentes van a ver a finales de este año, que es un formulario 210, es decir, un mecanismo de declaración de renta de personas naturales que es tan fácil y tan intuitivo que no van a tener que contratar a un contador. Vale. Le debo hacer una pregunta final que me imagino usted sabe perfectamente que es obligatoria. A usted le han dicho estos días que era muy bueno en TikTok, que era muy bueno en redes sociales, que era muy exitoso como Mr. Taxes, pero no muy bueno en el tema del recaudo fiscal y de la gestión como director de la DIAN. ¿Cuál es su respuesta, doctor Reyes? Mire, yo creo que las personas que están diciendo eso ni han dirigido una entidad ni han hecho un TikTok, así que pues no me parece, pues me parece que pueden opinar lo que quieran, pero pues ya es cuestión de ellos. Vale. Sí. Pero usted salió, digamos, efectivamente, como le decía el ministro de Hacienda, a hacer labores efectivas de fiscalización. Se puso usted el disfraz de Chepito, fue a las empresas, fue y trató de mirar que si fueran a declarar lo que tenían, o se quedó haciendo justamente videos para TikTok. Pues creo que esta ya te la di, Camila, igual que se la da muchas veces el ministro de Hacienda, pero pues lo importante es de nuevo reiterar que más allá de estos temas, como llamaríamos del corazón del gobierno, reitero que desde luego, obviamente, por supuesto que la DIAN ha fortalecido sustancialmente la fiscalización. De hecho, están entrando miles de personas a la DIAN precisamente a fortalecer esas tareas de fiscalización, y eso es lo que nos va a garantizar, no solo en estos 2.5 años que quedan de gobierno, sino a futuro, unas finanzas mucho más sólidas para todo el Estado colombiano.
es el saliente director de la DIAN, nuevo ministro de Comercio en Colombia, el doctor Luis Carlos Reyes. Le deseo mucha suerte en su gestión como ministro, doctor Reyes. Gracias por aceptar estos minutos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted, Luis.